Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Visión Cero, un espacio que hacemos un servidor Joaquín Ruiz y el compañero Salvador Carmona, con la colaboración y el apoyo de PRL Innovación. Un espacio para aprender y reflexionar sobre la gestión de la seguridad y salud. Por cierto, no hemos dicho nada antes, pero en otras ocasiones, pero en estos podcasts especiales que estamos haciendo del coronavirus, estamos usando canciones sobre el COVID-19, ¿vale?, para cerrar cada episodio. Empezamos con una versión del famoso, ya casi cansino, Resistiré, que lo cantaba Litus, que es el cantante del leitmotiv de Buenafuente, aprovechando que además de ser el cantante es también mi hermano. Y seguimos también con la versión del Resistiré que han grabado varios artistas españoles durante este periodo. Sí, ya la semana pasada, como estábamos cansados de Resistiré, pues aquí el amigo Joaquín descubrió a unos chicos que viven en Barcelona y que viven como el resto o la mayoría de nosotros confinados y que tienen una creatividad brutal y todos los días componen una canción con un estilo musical diferente y la publican. Y la publican, la graban desde su azotea, invitan a otros músicos, la verdad que está muy bien. Sí, se trata de los Stay Homas, que son unos chicos que, como decías, tienen una creatividad impresionante, que tocan todos los palos, vale la pena seguirlos. Ya os dejaremos también en las notas del programa un enlace a su Instagram o a su YouTube, el canal de YouTube. Y hoy también os dejaremos al final pues otra joya musical de esta gente, ¿eh? Y oye, hoy, por cierto, vamos a seguir hablando de futuro, del futuro del trabajo, del futuro de la seguridad y salud a través de la prospectiva. Sí, hoy aprovechando que conocimos a Jordi Serra, que es nuestro invitado, escuchando un podcast en el que participó hace varias semanas, que hablaba del futuro del trabajo, pues nos parecía interesante y nos pareció muy interesante la aportación que hacía su especialidad, que es la prospectiva, como decía Joaquín, y lo hemos invitado y ha accedido a estar con nosotros, así que para nosotros es un lujo. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias. Y bien hallado, supongo. Exacto, sí. Muchas gracias, Jordi. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un lujo tener a un invitado como tú para que nos ayudes a pensar en el futuro de nuestra profesión e incluso del sector, ¿no? Y la primera pregunta que hacemos en este podcast a todo el mundo que viene es sobre tu persona y trayectoria, ¿eh? Nos gustaría saber que nos digas tú mismo quién es Jordi Serra. Vale. Primero, yo acostumbro utilizar mis dos apellidos, Jordi Serra del Pino, sí, porque Jordi Serra es una combinación bastante habitual. Si hacéis un Google veréis que hay bastantes. Y entonces, ya hace muchos años que utilizo también el del Pino. Yo soy prospectivista, y además acostumbro a decir que es lo que soy, no es el trabajo que hago, no es de lo que me gano la vida. Sencillamente porque conseguir poder dedicarme a esto requirió una inversión personal en tiempo y esfuerzo bastante importante. También asumir un cierto grado de incomprensión. Yo siempre explico que mis dos padres se murieron sin entender qué es lo que hacía su hijo, pero bueno, mis hijos también lo pasaron un poco mal en la escuela cuando tenían que explicar qué es lo que hacía su padre. Suerte que a veces pues salgo en algún medio o así, parece, bueno, si sale por la tele o algún periódico lo cita, debe ser que no es tan malo. Yo me dedico a hacer prospectiva. La prospectiva es la disciplina que estudia el futuro para comprenderlo y poderlo influir. Por tanto, yo lo que intento hacer es generar conocimiento sobre el futuro. Dicho de otra manera, de todas las cosas que puedo llegar a descubrir sobre el futuro, lo que menos me interesa es saber qué pueda pasar, porque en realidad lo que busco es entender por qué y cómo. Porque si soy capaz de entender el por qué y el cómo, es cuando puedo hacer algo al respecto. Si veo que puede pasar algo que lo considero negativo, pues a ver qué se puede hacer para evitarlo. Y si creo que en el horizonte hay algo pues atractivo, pues qué podemos hacer para asegurar que ocurra.
Por tanto, en el fondo me dedico a intentar entender el cambio, es decir, por qué las cosas cambian, de qué modo lo hacen y qué recursos tenemos al respecto. Uh-huh. Jordi, y dentro de la ciencia de la prospectiva, que como tú decías, lo que buscas es entender lo que va a pasar para intentar influir en él. Uh-huh. ¿A qué te dedicas fundamentalmente? ¿Temas sociales, temas energéticos, temas climáticos? No sé, ¿nos puedes decir un poco a qué estás un poco dedicado fundamentalmente? A ver, la verdad es que no puedo especializarme porque no hay tanto mercado. Uh-huh. Es decir, no he podido concentrarme en un ámbito y la verdad es que he tenido que tocar muchos palos de la baraja. Pues, uh-huh. Energía, educación, servicios sociales, seguridad, servicios financieros, alimentación, minería. Hay un amigo mío, un colega, que dice que en el fondo los que nos dedicamos a esto es por nuestra incapacidad de decidir lo que nos gusta. Y la prospectiva, pues lo cierto es que te permite abordar muchos ámbitos. Yo me acuerdo una vez que estaba simultaneando un trabajo sobre máquinas tragaperras, bueno, en Sudamérica tragamonedas, porque eso de tragaperras suena fatal ahí, sí. Sobre máquinas de estas, pues de los jackpots, ¿no? Uh-huh. Sobre agricultura ovina, ovejas, y un estudio para los Boy Scouts. Y la verdad es que lo recuerdo como una época bastante delirante, porque a veces ya no sabía cuándo estaba trabajando con ovejas, con jackpots o con el movimiento de Van Powell. Pero es una de las partes divertidas, ¿no?, de mi trabajo, que tienes que meterte en campos que no sabes nada, tienes que tratar de aprender y al final eso se acaba volviendo en un punto interesante porque descubres, o al menos lo que he descubierto yo, es que a la larga me ha servido mucho más saber un poquito de muchas cosas que no saber mucho de pocas, ¿no? Y entonces esto de estar siempre probando temas nuevos, pues tienes este punto, ¿no?, que me permite ampliar conexiones que de otra manera igual ni sabría que existían. Uh-huh. Sí, además entiendo, Jordi, y me corrige si no es así, que describir futuros posibles supone tener muchas variables en cuenta, algunas que serán comunes a cualquier especialidad, entiendo, ¿no? Sí, a ver, hay muchas disciplinas que estudian el futuro. Un arquitecto, cuando proyecta una casa o incluso más un barrio, tiene que pensar un poco cuáles van a ser las necesidades de ese espacio. Cuando un diseñador intenta, no sé, definir un utensilio o incluso una pieza de ropa, tiene que pensar también un poco futuro. Los ingenieros, cuando conciben una nueva máquina, por tanto, en realidad hay muchas disciplinas que implican esa mirada a futuro. En inglés hay un concepto que es foresight, que a veces lo traducimos por previsión, no es una traducción excesivamente correcta, pero diríamos que esta capacidad de prever es casi como una capacidad humana, ¿no? Todos tenemos en mayor o menor grado esta capacidad. Por tanto, la previsión sería como ver, y la prospectiva sería una manera concreta de mirar. Es decir, te fijas en algunas cosas, porque al final nosotros es una ciencia instrumental, no se define por su concepto. Nosotros decimos, estudiamos el futuro, pero el futuro no es un objeto, el futuro es un ámbito. Y nosotros estudiamos cosas que pasarán en el futuro, pero pueden ser cosas de economía, de sociedad, de tecnología, de cultura. Y en este sentido, claro, si para entender el futuro necesitamos toda la batería de disciplinas y ciencias que utilizamos, pretender acceder al futuro con menos es bastante ingenuo, por no decir iluso, ¿no? Hablabas en un podcast, bueno, hay dos conceptos que yo creo que son interesantes al respecto. Uno ya lo citamos aquí en este podcast, que era el del no el del cisne negro, sino el elefante negro, uh-huh. Que ya comentamos que era esta pandemia no era como un cisne negro, que es aquello
que no podías prever, entre comillas, que te podría pasar, ¿no? Sino en este caso, como indicabas, pues ya lo habían dicho varias personas y era una cosa que estaba allí, que la veías a venir y que al final ha pasado, ¿vale? Este concepto nos gustó, ¿no? A raíz también del podcast. Pero también, sobre todo, el concepto, que ya no sé si es del podcast o es de un artículo que también nos pasaste, que es el concepto este de la transnormalidad. No de la nueva normalidad, sino de la transnormalidad. Nos gustaría que nos pudieras explicar un poco el concepto para que los oyentes, bueno, pues puedan comprender un poco de qué estamos hablando, ¿no? Transnormalidad, elefante, los dos. Bueno, el elefante, si quieres, los dos. A ver, el elefante forma parte de un conjunto que le llamamos, bueno, en inglés es menagerie. Menagerie es un arcaísmo que sería casa de fieras, tiene pésima traducción en lenguas románicas y he optado por llamarle la fauna posnormal. La fauna posnormal tiene que ver con ser capaces de detectar sesgos en nuestro razonamiento, en nuestro proceso cognitivo. Entonces, el elefante es un concepto que lo desarrolló, me parece, Venkatesh Rao, y es la idea esta de situaciones como la pandemia, que a pesar de que han sido ampliamente anunciadas, hemos preferido creer que no pasaría. Sucedió lo mismo con la crisis anterior, la del 2008, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo pensando que no vendría hasta que al final cayó. Y es aquellos casos en que dejamos que nuestras preferencias nublen nuestro juicio. Sí. El cisne negro, ahora todo el mundo dice que esto es un cisne negro, no sería lo mismo porque si atendemos a lo que dijo Taleb en su libro, son sucesos de muy baja probabilidad, pero de alto impacto. Por tanto, cuando suceden, pues provocan vuelcos. Pero en realidad tienen que ver con los puntos ciegos de nuestro pensamiento. Es decir, tú te acostumbras a mirar en una dirección y te olvidas que pueden venir cosas de otro lado. Cuando yo era joven, aprendía mis métodos en cursos teóricos. Por ejemplo, métodos cuantitativos te hablaban de ruido, que eran esos valores atípicos, extremos, que decidías sacarlo porque no te explicaban nada. Y decían, es la excepción que confirma la regla. Bueno, ahora sabemos que igual es la excepción que desmiente o que refuta la regla. Y finalmente tenemos las medusas, que son estos sucesos, desarrollos que los hemos considerado poco relevantes, pero que de repente crecen, convergen y se convierten en un problema, ¿no? Pues, por ejemplo, determinados virus, ¿no? O el caso de los chalecos amarillos en Francia o movimientos así un poco caóticos. Vale. Sí, no son nada hasta que te pican, ¿no? Por eso correcto. Pero fíjate que lo cierto es que los sucesos no son esto o lo otro. Es nuestra manera de abordarlos los que lo convierten en elefantes, cisnes o medusas. Por tanto, yo creo que en el fondo los tres nos tienen que hacer ver que hay que ser un poco más humilde cuando nos lanzamos a hacer afirmaciones o juicios. Vale, la transnormalidad. Claro, cuando tú trabajas en una teoría que se llama la teoría de los tiempos posnormales, en un centro que es el Centro para las Políticas Posnormales, de repente te das cuenta que tienes que definir qué es normal, porque si no la gente te pregunta, ¿cómo es que sois? Si vosotros sois lo post-normales, ¿qué es lo normal? Bueno, lo normal para nosotros es un concepto negativo, casi tóxico, porque en realidad se vende como algo dado una noción que es construida. Es decir, si yo, por ejemplo, a mis alumnos, siempre en algún momento del curso les pregunto ¿qué es lo normal? Lo primero que me dicen es una cuestión estadística. Pues, lo que es más frecuente, la media, la moda, lo que se mueve dentro de unos parámetros de desviación. Pronto se dan cuenta que acostumbra a haber una capa de hábito o costumbre, ¿no? Pues, de alguna manera, determinadas opciones se convierten en normales porque tienen un peso detrás. Y en la mayoría de los casos, muchas veces,
esta idea de normal acaba siendo sancionada por algún tipo de autoridad, ya sea académica, ya sea civil o incluso religiosa, ¿no? Por ejemplo,